frase del Papa Francisco que se refieren a ellas. Así, la primera lectura del profeta Isaías dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Esto lo dice en primer lugar Cristo Jesús de sí mismo, y en su encuentro, su visita a la sinagoga de Cafarnaúm, dijo: esas palabras se dicen sobre mí. Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Señor me ha ungido. Por eso aquí nos aparece a nosotros la dimensión de Cristo el ungido. ¿Para qué? Para ser maestro. Me ha enviado para proclamar la buena noticia, porque es proclamar, es enseñar. Me ha enviado el Señor para anunciar el año de gracia, para consolar. Usa 5 verbos que son muy interesantes y se los recomiendo a ustedes que no solamente se queden en la lectura, sino después lo vean. ¿Para qué son ustedes enviados como maestros? Igual que Jesús, son enviados para dar buena noticia, es decir, ser evangelizadores. El evangelizador no da malas noticias, no es pesimista, busca soluciones, es proactivo para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la libertad, para consolar, para cambiar, para poder realizar el cambio de los corazones y convertirlos a Jesús. Esto, el Espíritu Santo los ha ungido y el Espíritu Santo está con ustedes, igual que Jesús decía. El Papa Francisco, en una de sus enseñanzas para los sacerdotes, decía: los sacerdotes estudian mucho, pero no les basta que ellos tengan muchos conocimientos teológicos y tampoco que ellos puedan tener muchos doctorados o licenciaturas en teología, en derecho canónico, en todas estas disciplinas, sino que tienen que ser hombres del Espíritu Santo. ¿Qué significa ser hombres del Espíritu Santo? Que todas estas enseñanzas que ustedes recibieron, igual que yo, tenemos nosotros que tenerlas en cuenta oyendo al Espíritu Santo, porque podemos nosotros sí estar muy bien preparados, pero hay que oír al Espíritu Santo, hay que escucharlo, hay que discernirlo, hay que buscarlo en todo momento, igual que Jesús, que se dejaba guiar del Espíritu Santo. ¿Qué quería el Espíritu Santo? Y Jesús era la teología entera, completa. Puedo contar esta anécdota que les sirva a ustedes de testimonio. Una vez, siendo yo rector de la basílica, así sacerdote, igual que ustedes, preparé una homilía del domingo y la preparé en mi mesita del seminario, y la preparé y dije: qué buena pieza, qué buena enseñanza yo voy a dar. Y me paré delante de ella, una cosa lógica, lo que yo sabía de teología lo vertí ahí. Y no puedo negar que tuve vanidad y soberbia, porque estaba muy bien hecha mi clasecita de teología. Cuando yo fui a la basílica, a la misa de 6:30, y prediqué mi homilía bien escrita, porque las homilías hay que prepararlas siempre. Cuando yo prediqué, yo vi que en la gente no había eco. Y dije: aquí pasa algo. Y después, cuando fui a la sacristía y me retiré, le dije al Señor: aquí ha pasado algo, Señor, esta no es tu homilía. Y le pedí: dame, Señor, qué es lo que tú quieres decirle a la gente hoy. Y me volví a preparar rápidamente. Cuando estaba sentado, volví a oír las lecturas. Cuando me puse para predicar, el Señor me puso las palabras que Él quería. De todo lo que yo sabía, el Señor me dijo lo que Él quería que yo le dijera a la gente. Y yo le dije eso, y yo sí sentí que la gente lo había vivido. Al final, vinieron 2 personas a la basílica, 2 peregrinos que no eran de Higüey. Uno me dijo: gracias, Padre, eso que usted dijo era lo que yo necesitaba, y se fue. Después vino otro y me dijo: Padre, parece que esa homilía usted la escribió para mí como si conociera mis problemas, porque me ayudó y me dio luz. En mi primera homilía yo sabía teología y yo lo seguía sabiendo, pero en mi segunda homilía yo le pregunté: Espíritu Santo, ¿qué tú le quieres decir? Entonces, para ser maestros hay que saber teología, tienen que seguir en la formación permanente, pero tienen que preguntarle en cada momento: Espíritu Santo, como los profetas, igual que Jesús, ¿qué es lo que el Señor quiere decir? Ustedes son participantes del Maestro Cristo, que se dejaba guiar del Espíritu Santo, y eso ha de ser continuamente. Y les recuerdo que el Papa Francisco nos recuerda a los sacerdotes que estemos en continua escucha de lo que el Espíritu Santo quiere. La segunda lectura de la carta a los Hebreos, ustedes escogieron el tema donde se dice que Jesús es el sumo sacerdote, que es el sacerdote. El sacerdote, como dice aquí, está para representar al Señor
a representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Ustedes han sido llamados también para participar de Cristo, que es el sumo sacerdote. Él es el único maestro, Él es el sumo sacerdote, y todos participamos del sacerdocio de Cristo, cada uno en su grado. Ustedes los bautizados en el grado de bautismo, los sacerdotes en el grado que les corresponde de presbíteros, y nosotros los obispos en un grado, ese grado primero más cercano a Jesús. Pero Jesús es el sumo sacerdote y por eso nos envía a nosotros en esa dimensión. Y el sacerdote ha de tener esas dimensiones. Como sacerdotes, ustedes van a tener 3 ministerios que no tienen todos los demás. Todos ustedes están llamados a ser maestros también. Maestros, catequistas, predicadores, charlistas. Todos los laicos son llamados a ser maestros. Y todos los laicos son sacerdotes. Ustedes también enseñan, oran por los enfermos, oran por muchísima gente, interceden. Esas son funciones sacerdotales. Pero de todas las funciones de santificación en la iglesia hay 3. La Eucaristía, la confesión y la unción, que solo ustedes lo pueden hacer en el pueblo de Dios. Y eso lo podrán solamente hacer ustedes. Entonces, y eso lo hace porque Jesús les dijo. Yo les quiero pedir que ustedes en esas 3 dimensiones las practiquen siempre. Nunca nieguen una Eucaristía para 9 días. Nunca nieguen la confesión a quien se los pueda pedir y nunca nieguen la unción de los enfermos. Aunque estén cansados, aunque estén abatidos, hay que hacerlo siempre así. Permítame otro testimonio. Siendo yo sacerdote joven, acabado de nombrar en la primera parroquia, me pidieron ir a confesar a un enfermo. Y ese día yo le dije a la gente, yo no puedo ir porque ya estoy ocupado. Cuando el párroco lo supo, me llamó y me dijo, padrecito, la primera obligación de un sacerdote, su prioridad es ir a visitar los enfermos. Yo solamente he dicho un no en mi vida, fue ese día, pero aprendí la lección que me la dio el párroco. Y enfermo que me llama o quien me llame, yo le digo siempre sí, aunque no pueda ir a esa misma hora. Y lo mismo les digo a ustedes, la unción de los enfermos. Y el Padre me dio la lección de mi vida y me dijo, cuando usted no pueda ir, dígamelo a mí, que yo voy. El Padre estaba dispuesto a hacerlo. Desde entonces lo hice así, porque yo solo soy el que puedo dar unción de los enfermos, igual que ustedes, y celebrar la Eucaristía y poder realizar esas dimensiones. Y quiero terminar esta reflexión de Cristo sumo sacerdote con un consejo que daba el Papa Francisco. Él decía, es curioso, el pueblo de Dios sabe perdonar a sus sacerdotes cuando tienen una debilidad, resbalan sobre un pecado, sabe perdonar a ese pueblo. Pero hay 2 cosas que el pueblo de Dios no puede perdonar: a un sacerdote apegado al dinero y a un sacerdote que maltrata a la gente. No es capaz de perdonar a la gente y el escándalo cuando el templo, la casa de Dios, se vuelve una casa de negocios. El Papa lo ha dicho así y esa es la realidad. En la carta a los Hebreos se dice que Cristo estaba envuelto en debilidades y ustedes también. En mi parroquia de Higüey, siendo yo joven, conocí a 2 sacerdotes que tenían sus debilidades y había uno a la que la gente no lo perdonaba. ¿Por qué? Porque no era generoso y porque maltrataba a la gente. Y al otro, que era generoso, que se quitaba hasta los pantalones y se quedaba solo con la sotana, le perdonó todas las debilidades que pudo tener. Pueblo perdona, pero hay esas 2 condiciones: que Dios los libre, revisen su formación familiar, traten bien a la gente, háblenles bien, nunca las humillen en público, nunca los regañen. Eso está muy mal. Si quieren decirle algo, díganselo en privado y no sean tacaños. Recuerden a Monseñor Flores si no quieren recordar otros testimonios. La tercera dimensión que nos recuerda la palabra de Dios y que ustedes escogieron es la hermosa lectura de Jesús, buen pastor. La tercera dimensión de un sacerdote, ser pastores, es la que más se conoce y que puede parecer la más significativa. Cristo, que es buen pastor, Cristo que da la vida por las ovejas, Cristo que se entrega a ellos de manera total. El Papa, hablando del pastor, dijo esa frase que se ha repetido por todas partes, que va y que viene, que un pastor debe oler a ovejas. ¿Qué significa oler a ovejas? Meterse con la gente. Él mismo nos ha llamado, salgan de las iglesias, váyanse a las calles, saluden a todo el mundo. En mi época, hace 50 años, que había menos gente, los párrocos, cuando llegaban a una parroquia, visitaban casa por casa y se tomaban todos los cafés que le brindaban, aunque les hicieran daño. Restauren esa práctica.
Visiten las casas de la gente, visítenlo. Algunos lo van a murmurar y van a decir, mire este padrecito visitando las casas de las muchachas. No le hagan caso, visiten a la gente, no le hagan caso a las murmuraciones, a lo que puedan decir de ustedes. Tengan olor a ovejas, que se le pegue el olor a las ovejas. Si huelen bien, que huelan bien. Si tienen grajo, que se le pegue el grajo de las ovejas. Y si se olvidan de oler a las ovejas, acuérdense de eso, que se le pegue el olor de las ovejas, el que tengan, y que ustedes las puedan acompañar y den su vida por ellas. Entréguense por ellas, como nos dice el Papa. Busquen los alejados. Ustedes van a trabajar en pastoral juvenil, los jóvenes alejados, la gente que está alejada. Buen pastor. Y solamente quería recordar esa dimensión del Papa. Pastor, Cristo maestro guiado por el Espíritu, Cristo sacerdote, Cristo pastor. También ustedes seguirán así y lo puedan ustedes poderlo vivir intensamente, tal y como el Señor lo quiere y lo desea, con ese sentido grande que el Señor les ha dado. Recuerden, entréguense a las ovejas, no le prohíban los movimientos a los que pertenecen. Si no lo pueden ayudar, ayúdenlos siempre, aunque sean jóvenes, no importa. Todo lo que el Espíritu Santo ha dado a la iglesia es de la iglesia. Tiene la aprobación del Papa y la aprobación del arzobispo. Prohibido prohibir. Prohibido prohibir a la gente lo que el Espíritu Santo les ha dado. Ustedes han aceptado esa dimensión y yo espero que después de 50 años, igual que yo, porque espero que ustedes vivan 50 años o más, puedan volver a entonar el salmo responsorial que hoy hemos entonado. Cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré su fidelidad por todas las edades. Dios va a ser fiel, Dios ha sido fiel conmigo. Yo he tenido mis debilidades también, pero el Señor ha tenido misericordia. Que ustedes dentro de 50 años, como canto yo hoy también, cantaré eternamente las misericordias del Señor. Ahora, 50 años después, y después que yo me muera, lo pienso seguir cantando, porque eso no termina ahí. Que ustedes también lo puedan hacer y que puedan sentir la alegría de poder vivir la entrega que ustedes hoy tan generosamente hacen. Ustedes son como 3 novios. Los novios están enamorados. Ustedes están enamorados de la iglesia, del ministerio pastoral. Por eso son sus esposas. Yo les deseo que ustedes sigan siendo novios toda la vida. Yo les puedo decir que yo solamente he amado a la iglesia. No he tenido ninguna otra novia por la iglesia. Y si se me ha presentado alguna tentación, yo decía, la rechazo. Ya yo tengo una esposa, tengo una novia. A ustedes se les van a presentar tentaciones. Digan, no, ya yo me casé. Quiero ser fiel a mi esposa, a mi novia, que es la iglesia. Igual que Jesús, que es maestro, que es sacerdote, que es pastor y es esposo de la iglesia. Enamorado de ella, todavía dispuesto a dar la vida por ellas. Yo los he seguido a ustedes de cerca, les tengo plena confianza. Con gran alegría les impondré las manos. Espero que ustedes puedan ser fieles al Señor como el Señor nos va a ser fieles a ustedes. Bendito sea Dios que nos llama todavía a ser y a seguir el camino de Cristo, maestro, sacerdote, pastor y esposo de la iglesia. Démosle un aplauso a Cristo, que sigue fiel con su iglesia y que le da a estos ministros, no para ellos, es para ustedes, es para la iglesia santa, que el Señor nos entrega a estos 3 jóvenes. Alabado sea Dios, alabado sea Jesucristo, alabado sea el Espíritu Santo, que es quien hace todas estas obras. Pasamos ahora, hermanos y hermanas, al momento en el que los elegidos para ser presbíteros serán interrogados por el señor arzobispo, haciendo ante él y ante todos nosotros, este pueblo cristiano, sus promesas de cumplir los deberes propios de la condición sacerdotal de este ministerio. Serán interrogados sobre su disposición para cumplir con el ministerio sacerdotal. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los presbíteros, deben manifestar ante el pueblo su voluntad de recibir este ministerio. Por lo tanto,
están dispuestos a desempeñar siempre el ministerio sacerdotal en el grado de presbíteros, como buenos colaboradores del orden episcopal, apacentando el rebaño del Señor y dejándose guiar por el Espíritu Santo? Sí, estoy dispuesto. Realizarán el ministerio de la palabra, preparando la predicación del Evangelio y la exposición de la fe católica con dedicación y sabiduría. Sí, lo haré. ¿Están dispuestos a presidir con piedad y fielmente la celebración de los sacramentos de Cristo, especialmente el sacrificio de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación y de la unción de los enfermos, para alabanza de Dios y santificación del pueblo cristiano, según la tradición de la Iglesia? Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a invocar la misericordia divina con nosotros en favor del pueblo que les será encomendado, perseverando en el mandato de orar sin desfallecer? Sí, estoy dispuesto. ¿Quieren unirse cada vez más a Cristo, sumo sacerdote, que por nosotros se ofreció al Padre como víctima santa, y con él consagrarse a Dios para la salvación de toda la humanidad? Sí, quiero con la gracia de Dios. Javier, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Goris, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Antonio, ¿prometes respeto y obediencia a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios, que comenzó en ti la obra buena, Él mismo la lleve a término. Habiendo concluido sus promesas de obediencia, los presentes nos ponemos de pie, porque hasta este momento nos hemos mantenido en oración, pidiendo al Señor que asista a estos elegidos. En este momento vamos a implorar la asistencia de los santos, de la Iglesia triunfante, que se unan a nosotros y vengan en auxilio de estos hermanos nuestros que recibirán el sacramento del orden del presbítero. Por eso, invoquemos con fe la ayuda de aquellos que nos han precedido ya con el signo de la fe y ahora participan de la gloria de la bienaventuranza eterna. Oremos, hermanos y hermanas, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición sobre estos tres siervos suyos que Él ha llamado al orden de los presbíteros. Los elegidos para este ministerio tan delicado se postrarán rostro en tierra como signo de su propia debilidad, de su humildad. Solo Dios es grande y de Él proviene toda fuerza. Pónganse de rodillas.
y santas de Dios, rueguen por nosotros. muéstrate propicio, Líbranos, Señor, de todo mal. líbranos, Señor, De todo pecado, líbranos, Señor, de la muerte eterna, líbranos, Señor, por tu encarnación, líbranos, Señor, por tu muerte y resurrección, líbranos, Señor, por el envío del Espíritu Santo, líbranos, Señor, nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia. Te rogamos, óyenos, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero en su servicio santo. Para que bendigas a estos elegidos. Cristo llenos. Cristo escúchanos. Escúchanos, Señor Dios nuestro, y derrama sobre estos siervos tuyos tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Concede la abundancia de tus bienes a quienes consagramos en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden levantarse. Hemos llegado, queridos hermanos y hermanas, al momento central de este rito de ordenación. La imposición de manos, ese gesto bíblico que significa la transmisión del Espíritu Santo y el poder sacerdotal. Y con ella la plegaria de ordenación, con la cual los candidatos quedarán consagrados como presbíteros. Los elegidos ya se han puesto de pie después de haber permanecido rostro en tierra y se colocan uno por uno de rodillas delante del señor arzobispo, quien en silencio les impondrá las manos. Lo mismo harán luego los demás presbíteros aquí presentes en signo de comunión sacerdotal. Nosotros, mientras esto sucede, este rito de la imposición de las manos, nos unimos a ellos invocando la presencia del Espíritu Santo, pidiendo que venga el Espíritu Santo sobre ellos para que les asista durante todo su ministerio. Uno por uno se acercan en este momento al señor arzobispo. Espíritu Santo, Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratiaque tu creasti pectora.
Tu septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum Patris, sermone editans futura. Pacemque dones protinus, ductores ite previo, vitemus omne noxium. Spiritus, mentes tuorum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora. Septi formis munere, dextre Dei tu digitus, tu rite promissum Patris, sermone editans futura. Oh
Asístenos, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, autor de la dignidad humana y dispensador de todo don y gracia. Por ti progresan tus criaturas y por ti se consolidan todas las cosas. Para formar el pueblo sacerdotal, tú dispones con la fuerza del Espíritu Santo en órdenes diversos a los ministros de tu Hijo Jesucristo. Ya en la primera alianza aumentaron los oficios instituidos con signos sagrados. Cuando pusiste a Moisés y a Aarón al frente de tu pueblo para gobernarlo y santificarlo, les elegiste colaboradores, subordinados en orden y dignidad, que les acompañaran y secundaran. Así, en el desierto, diste parte del espíritu de Moisés, comunicándolo a los 70 varones prudentes, con los cuales gobernó más fácilmente a tu pueblo. Así también hiciste partícipes a los hijos de Aarón de la abundante plenitud otorgada a su padre, para que un número suficiente de sacerdotes ofreciera según la ley los sacrificios sombra de los bienes futuros. Finalmente, cuando llegó la plenitud de los tiempos, enviaste al mundo, Padre Santo, a tu Hijo Jesús, apóstol y pontífice de la fe que profesamos. Él, movido por el Espíritu Santo, se ofreció a ti como sacrificio sin mancha, y habiendo consagrado a los apóstoles con la verdad, los hizo partícipes de su misión. A ellos, a su vez, les diste colaboradores para anunciar y realizar por el mundo entero la obra de la salvación. También ahora, Señor, te pedimos nos concedas como ayuda a nuestra limitación estos colaboradores que necesitamos para ejercer el sacerdocio apostólico. Te pedimos, Padre Todopoderoso, que confiera a estos siervos tuyos la dignidad del presbiterado, renueva en sus corazones el espíritu de santidad, reciban de ti el segundo grado del ministerio sacerdotal y sean con su conducta ejemplo de vida. Sean honrados colaboradores del orden de los obispos, para que por su predicación y con la gracia del Espíritu Santo, la palabra del Evangelio dé fruto en el corazón de los hombres y llegue hasta los confines del orbe. Sean con nosotros fieles dispensadores de tus sacramentos, para que tu pueblo se renueve con el baño del nuevo nacimiento y se alimente de tu altar, para que los pecadores sean reconciliados y sean confortados los enfermos. Que en comunión con nosotros, Señor, imploren tu misericordia por el pueblo que se les confía y a favor del mundo entero. Así, todas las naciones congregadas en Cristo formarán un único pueblo tuyo que alcanzará su plenitud en tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Concluida esta plegaria con la que han sido ordenados los presentes, pueden sentarse. Ahora, los nuevos presbíteros, quienes habían permanecido de rodillas durante la imposición de manos y esta plegaria de ordenación, serán revestidos con los ornamentos propios del ministerio sacerdotal presbiteral: la estola al modo presbiteral y la casulla. En este preciso momento, sus padres